Aquí nadie te ha hablado. Mira, el número que me aparece es este y este. No, hijo. Aquí el número que es este. ¿Cuál me dijiste? Este y este. Dijo, sabes que sí es de aquí, güey. Pero es de una oficina, güey. Está cerrada ahorita, no hay gente. Y atrás de mí. Y el señor me dijo, estamos hablando que eran 7, 8 de la mañana. Dijo el señor, no me lo vas a creer, dijo. Pero venías y atrás de ti arriba, no sé qué era, con unas alas enormes. Y yo, ¿qué onda, man? Me dice, está él, está una persona perlada, como me dijo, Félix. Sí. Y ahí, los niños de una niña. La niña quiere que le traigas una muñeca. Buenas noches, bienvenidos a otro programa más de Misterios Paranormales. Hoy tenemos invitadazo que, vaya, en lo personal, pues estoy muy a gusto de tenerlo aquí presente. A lo mejor algunos sí lo van a ubicar, a lo mejor algunos con el nombre de ciertas canciones también lo van a ubicar, pero pues vaya, tenemos un invitadazo de lujo, pero pues les damos la bienvenida a todos ustedes que nos están sintonizando el día de hoy. Y antes de darle la bienvenida a nuestro invitado, Facundo, ¿cómo andamos? La verdad, emocionado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a compartirle la emoción de tener pues ahora sí que podemos decir una leyenda viva de lo que es la música en el noreste de la República, de nuestro sentimiento, del que nos ha dado los motivos para enamorarnos y para cuestionarnos por qué no. ¿Quién no se acuerda de No te vayas? Ya no somos amantes. Y una que otra marranada. Entonces hoy tenemos unos manteles más que largos con un invitadazo. Le damos la bienvenida al buen Gilberto Ábrego. Buenas noches, muchas gracias. Bienvenido. No, al contrario. Bienvenido. Muchas gracias, bienvenido. Esta es tu casa, pues ahora sí que el micrófono lo tienes abierto para compartir tanto temas de composiciones, tanto temas proyectos que tengas en puerta. Hay otros proyectos ahí medios complicadones, pero están bastante interesantes. Esta es tu casa, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad de que gente que no me conoce, me conozca. Y con el gusto de estar aquí en Misterios Paranormales. No, pues para nosotros es un honor tenerte aquí con nosotros. Y pues vaya, siempre lo hemos comentado aquí con la gente. El tema paranormal, inclusive lo comentábamos ahorita antes de entrar a grabar. Es un tema que a mucha gente le interesa, pero también es muy tipificado, de tal manera que pues es algo que no lo compartes con toda la gente, no. Porque es muy juzgado, porque pues lamentablemente mucha gente lo tiene relacionado más al tema de brujería, cosas así. Pero pues vaya, antes de entrar ahí al tema paranormal, me gustaría que compartieras un poco de tu experiencia. Sabemos que gran parte de tu trayectoria es por el tema de la composición, pero pues para la gente que no tiene el gusto de conocerte, que te ubique un poquito más con temas, con agrupaciones. ¿Qué nos puedes compartir de quién es Gilberto Ábrego, cómo empezó el tema de la composición y qué temas son los que dices tú, estos son mi bandera? Fíjate que mi bandera todavía no la escribo. Ajá. Sí. Todavía ese éxito todavía no lo hago. Es la última que escriben los compositores. Entonces, pero sí te puedo platicar de algunas cosas que gracias a Dios, gracias al artista, pues se han dado a conocer cosas. Como bien decían, uno de mis temas más conocidos es No te vayas, del grupo Intocable. Es un video donde sale un payasito. Sí. Ahí yo empiezo a escribir de muy joven, de 13, 14 años, ¿sí? Y me fui escribiendo canciones. Y un día Salomón Robles estaba tocando en la plaza principal de San Nicolás. Ajá. Yo me arrimo con una canción para ver si pasaba algo. El Señor me atendió
de una manera excelente. Siempre es así. Porque no me conocía, ¿sí? Entonces, graba el disco y no aparece mi canción. O sea, no hubo una grabación. Ajá. Pero más sin embargo, esa canción él se la da a un hermano de él y me la graba. En el otro disco que hace, se llama No me compares, el disco Niña Mía. En ese disco me graba un tema que se llama Ya no somos amantes. Ese disco fue como el parteaguas de lo norteño clásico al norteño que conocemos ahorita, ¿sí? Entonces le decían el brujo de la música porque hizo ese cambio, ¿sí? Y a raíz de ese disco, de esa canción, me empiezan a hablar casi todas las agrupaciones que estaban siguiendo el mismo tipo. Así es como yo nazco como autor. Porque había un Alejandro Besani, un Marco Antonio El Buki, había gente muy, Miguel Ángel Alfaro, descanse, gente muy, muy importante, y el único desconocido era yo. Y era el único que yo podía dar una canción inédita. Pero como yo tenía una caja de tostadas de cuenta, ¿sí? Tenía la facilidad de dar temas, sí, porque no era mi primer tema. Tenías material para apoyar. Para apoyar. Entonces, pues yo pienso que esa fue lo que me apoyó en ese momento. Y a la fecha, pues sí ya son muchísimas canciones, ya grabadas por muchos artistas, regrabadas por otras, casi son 400 canciones. Grabadas. Y la primera que tocó que te grabaran, ¿cuál es? La primera canción se llama Un Día Más, y esa canción la grabó un grupo local que se llamaba La Amistad, y luego me grabó el grupo Tenaz, así, hasta que me graba Okiroki. Fue el primer grupo que me graba en una compañía disquera en MCM. Sí. De ahí se pasa con el hermano Salomón Robles, Willy Robles, Paradisa, y luego de ahí ya se vino una lluvia de bendiciones con artistas. Después me hice productor, empecé a producir para grupos, siendo director de una compañía de discos que se llamaba Ramex, donde grababan los Cadetes de Linares en esa compañía. Y como músico, pues también fui creciendo, porque entré a un grupo que se llama Los Dorados de Cándido Alvarado. Íbamos a acompañar aficionados con Rómulo Lozano, íbamos a las ferias, a los circos, a todas partes. Y en su tiempo pues acompañé a Chulo Rodríguez, a Chichás, a Pedro Llerena, o sea, lo que eran las gentes de acá grandes. Huesito de sí, la música. Y los cómicos, pues a Chatanuga, a Pompón y Kícaro, a Félix y sus marionetas, también lo acompañamos cantaba muy bonito. Y sí sabían que era hermano de... Había uno que se llamaba Chinto de la Rosa, un cómico, y era hermano del profesor Girafales, y uno chiquito y uno grandote. Los Benítez. Sí, estuvo muy bonita la etapa esa de que me tocó aprender, de formarme como persona. Tuve una persona que falleció hace poco, don Cándido Alvarado, en la música, que realmente fue como un tutor y era muy estricto en todos los tipos de situación, y pienso que eso me ayudó a ser responsable, como trato de hacerlo ahorita. ¿Cómo te definió a ti esto de la autoría? Digo, porque de entrada es un terreno en el que pasas al anonimato. Te compran los grupos, graban tus canciones, pero nadie sabe quién eres. Exacto. Hasta ahora que Armando Manzanero hizo la ley de que debe el nombre del autor y se le da el reconocimiento que deben de tener, ¿sí? Pero sigue siendo una lucha lenta, ¿no?, que se está librando. Sí, y es un tema que nunca se va a acabar, porque actualmente mucho artista, mucho cantante,
le pide al compositor ser parte de la obra, en cuestión editorial y en cuestión de autor. No generalizo que todos, pero sí existe eso. Y a veces ponen el nombre del artista y no ponen el nombre de quien la hizo. Exactamente. El crédito siempre ha sido un problema. Sí. Y lo va a seguir siendo, ¿sí? Entonces, los que en algún momento defendemos que mi nombre es mi nombre, ¿me entiendes? Sí. Pues nos vamos cerrando un poco, ¿no? Hay artistas que sí dicen, yo te grabo y no pasa nada. Pero hay gente que sí te llega a comentar, oye, le quiero mover esto, quiero cambiar esto, quiero algún esto. arreglo, palabra. Para hacerlo juntos, ¿me entiendes? Sí, coautorías. Sí, la coautoría. Famosas. Sí. Y como está ahorita la situación y todo, en algunas veces se cede. Como quiera, el tema ese del nombre del compositor, yo creo que era la problemática era más antes que ahorita, ¿no? O sigue igual. O sea, porque vaya, a mí siempre me ha gustado el tema del musical y siempre me he fijado mucho en el tema de los compositores. Y antes sí veo un cambio en donde siempre era como que con las letras chiquitas, como la documentación, que como que esto para que no lo leas. Y ahora ya se le da cierto respaldo al compositor. Al menos desde mi perspectiva. Yo no soy compositor, pero en base a tu experiencia y a los años que llevas, ¿sí ha habido algún cambio o sigue exactamente igual? No, sí lo hay. Ahora ya el copyright es muy distinto para alguna plataforma ejecutar una canción, ¿sí? Ya tienen requisitos, tienen que tener el nombre del autor completo, seudónimo, si es de qué editora, de qué sociedad. En México existe la SACM, ¿verdad? Sociedad de Autores y Compositores de la Música, pero por decir en Estados Unidos existe BMI, existe SAC Latino y ASCAP. Sí, o sea, allá en Estados Unidos hay 3 sociedades y en México tenemos nomás una, ¿sí? Que la cual yo estoy 100% orgulloso de pertenecer por todas las prestaciones que tenemos nosotros como mexicanos, seguro social, o sea, hay bonos navideños, o sea, de repente tenemos préstamos inmediatos para una necesidad, una emergencia. Tenemos, gracias a Dios, muchos beneficios. Y en Estados Unidos, pues a veces más contestaba una máquina. Sí. O sea, vaya, contrastante. Contrastante el manejo, pero pues a la vez por el lado de ese respaldo, al menos aquí en México, qué bueno que existe ese apoyo, porque pues realmente es un trabajo en equipo. La canción tiene mucho que ver también con el artista, pero el artista también tiene mucho que ver con la canción. O sea, el conjunto o la química es lo que hace el éxito. Claro. Sí, es una rebanada de pastel nada más. O sea, es imposible que sin una obra haya un éxito. Sí. Y sin un artista también es imposible que haya un éxito. Tiene que haber una unión en esa cuestión. ¿Cuáles son la unión esa que tú mencionas? ¿Con quién ha sido más evidente? Hay mucha gente, fíjate, me ha tocado la suerte de con mucha gente poder entablar una especie de amistad, ¿sí? Y con otra gente se ha batallado un poquito más, ¿sí? A veces no tenemos a veces el perfil para cierto artista por el tipo de letra, ¿sí? Tú das una canción y la personalizas a cierto grupo, ¿sí? De alguna manera enfocado. Y el grupo dice, es que es muy a mí, ¿sí me entiendes?
Entonces se la das a otro grupo y te dicen, no, esa canción es para Invasores. Sí. ¿Sí? O sea, para quien la hice. ¿Sí? Y que al grupo no le gustó. Entonces a veces la canción a veces está volando. Sí. Y a veces pasan años. Años pasan para que la canción te la graben. O te la grabé unos noveles. Sí. Me la han Y grabado. les peguen a ellos. Yo le di una canción a un grupo que se llama Los Palominos. Sí. Se la vamos a decir, se la di en el 98. ¿Sí? Y en el 2008 avisan que la canción la grabaron. Que si todavía está libre. ¿Qué canción fue? Se llama Como Antes, la canción. Y hay muchas canciones que tengo que son regrabadas a los 20 años. Sí, muchas. Recuerdo a Salomón Guajardo, el que es director y tecladista del Barón de Apodaca. Estuvo trabajando como editor con Oscar Flores en Huina. Y yo veía que la cabeza asistía, porque es una persona muy... ¿Le gusta o no le gusta? ¿Sí? Entonces le pregunto que qué pasaba, ¿no? Y me dice que las canciones él cree, dijo, así como están hechas, se me hace que en unos 20 años te las graban. ¿Sí? Como que están adelantadas. Yo no supe cómo tomarle el comentario. ¿Sí? Sí, pues no suena ni bueno ni malo. Pero a los 20 años lo grabaron. Lo grabaron. Y me pasó con Rosendo Cantú una situación. Yo llego a un baile con un cassette, si no saben qué es un cassette, googleen. ¿Sí? Y en el cassette puse el título de la canción, se lo doy al señor y le digo al señor, a mí me ha grabado Los Humildes, me ha grabado Salomón Robles, Cardenales y más. Y me dijo, pues dáselas a ellos. ¿Para qué me las das a mí? No, es que me gusta a mí su música. Mira, nomás por los títulos te digo que no me quedan a mí. No. Esta grábasela, dásela a Invasores, y esta dásela a Cardenales, y esta dásela a fulano de tal. Y no me recibió el cassette. Pues se la di a Invasores y me la grabaron, se la di a Cardenales y me la grabaron. Es increíble cómo a veces ¿Cómo conocen su negocio? Sí. hay gente que se molesta, ¿sí? Cuando otra persona te dice lo que piensa. Sí. Estamos acostumbrados, todo mundo, a que si no coincidimos en la plática, ¿sí? No podemos ser amigos, no podemos, porque no estamos en el mismo canal, ¿sí? Sí, cierto Entonces, modo como medio cerrado. yo siempre he dicho que cuando alguien te critica, si le pones atención, va a ser algo positivo. Sí. No sé si recuerden ustedes Elvis Presley, que tenía su dueño, su manager, el señor que le mandaba a hacer las promociones, gorras, almohadas, figuras, botones. Yo amo a Elvis, pero también mandaba a hacer, yo odio a Elvis. Y dice, pero ¿por qué lo mandas a hacer? Porque hay gente que nos va a comprar eso. Exactamente. Que al final de cuentas no le reportó más que menos de la mitad, ¿verdad? Pero, no. Pero sumaba. Pero sumaba y hizo muchísimo dinero. A que otra gente se gane ese dinero, Me lo gano yo. no lo Que ganamos lo ganemos nosotros. pues, vénganos tu reino. La gente que no te quiere también te va a comprar. Sí. Y así es en la música. Tenemos que esto es largo, muy largo, es de resistencia, Sí. no es de talento. ¿Sí? Porque conozco autores 1000 veces mejor que yo y no han tenido grabaciones que pues, se oye feo, pero que he tenido yo. Que haya, sí.
AP Promotions. Experiencia en la promoción artística, manejo de grupos musicales y asesoría en imagen. Siempre cuidando el más mínimo detalle para que tu proyecto sea totalmente profesional. Brindamos nuestro servicio en toda la zona noreste y bajío de la República Mexicana. Además, en Estados Unidos. Comunícate al 811-201-3840. AP Promotions. Calidad, honestidad y excelente servicio. ¿Se te antoja algo crujiente y delicioso? Entonces tienes que probar Tostaditas La Elotera. Aquí encontrarás las mejores tostadas rojas y amarillas, irresistibles a los topos con sal y ajo, frituras y todo lo que necesitas para acompañar tus reuniones o esa carne asada de fin de semana. Las mejores tostadas de México están aquí, crujientes, con el sabor perfecto y listas para que las disfrutes con tu dip favorito, guacamole o hasta solitas. Visítanos y llévate el snack perfecto para cualquier ocasión. Calidad, sabor y tradición en cada bocado. Tostaditas La Elotera, donde la botana se vuelve un verdadero placer. No te quedes sin probarlas. En Al Dental realizamos todos los tratamientos dentales y contamos con especialistas en cada área: odontopediatría, rehabilitación oral, endodoncia, ortodoncia, ortopedia y periodoncia. También ofrecemos servicios de macroestética, aplicación de toxina botulínica y ácido hialurónico. Todo en un mismo lugar, con tecnología de vanguardia y atención personalizada. Vive la experiencia Al Dental. Armoniza tu sonrisa, armoniza tu vida. Atención amantes de los postres. Si eres de los que no puedes resistirte a un buen antojo, el Yuke All Week es el lugar perfecto para ti. Aquí encontrarás una variedad inmensa de postres irresistibles, como crepas, frappés, smoothies y mucho más. Todo está delicioso, hecho con los mejores ingredientes y con ese toque especial que te hará querer volver una y otra vez. Ven a visitarnos y disfruta de un momento dulce como nunca antes. Recuerda que cerramos los martes, pero el resto de la semana estamos listos para endulzar tu día. Y si no puedes venir, no te preocupes, hacemos envíos a todo México para que disfrutes de nuestros postres donde quiera que estés. Síguenos en redes y haz tu pedido hoy mismo. El Yuke All Week, donde los postres nunca te faltan. Si buscas un lugar donde cada bocado sea una experiencia inolvidable, Holly Coffee es tu destino. Aquí encontrarás los mejores postres como waffles, crepas, brownies, acompañado de bebidas irresistibles como malteadas, frappés, smoothie y sodas italianas. Un paraíso para tu paladar. Estamos ubicados en Plaza Irapuato de lunes a viernes. Ven y descubre por qué Holly Coffee es el rincón perfecto para darte ese antojo. Holly Coffee. Sí. Dentro de su trayectoria, o de estas 400 canciones ya grabadas, ¿tiene algún top que considere como que los mejores éxitos? No. Tengo canciones que te puedo decir que son más escuchadas. Ajá. ¿Sí? Pero te puedo decir que hay temas que tengo que yo creo que no son tan escuchados y son muy buenos. Y económicamente me han dado más. ¿Sí? Y yéndonos por el lado de escuchadas, ¿cuáles considera que son las, digamos, las tres más escuchadas de las canciones que tienen? Puede ser No te vayas, de Intocable. Puede ser De cantina en cantina, con Los Tiranos del Norte. ¿Sí? Y pues la canción no escuchada en México tanto, pero en Estados Unidos sí. Se llama Con Canciones y Tequila, con Cardenales de Nuevo León. Que esa es una canción que me ayudó mucho en mi vida, de comprar una casa y todo. O sea, generó un crecimiento personal. Sí, esa canción. Y en medio de toda esta inspiración, que de algún lado viene, ¿sí? Te ha provocado te ha dado muchas experiencias, ¿verdad? Con grupos y todo. Sí. Pero también me imagino que has vivido algunas cosas inexplicables. Sí, cosas que a muy pocos comparto, todo. Recuerdo que un día íbamos a ir a
a Zapata, Texas, a la casa de Ricky Muñoz, el de Intocable, invitado por mi amigo Osvaldo Villarreal de cerca y Manelik Martínez, de también cerca en ese tiempo. Entonces, yo estaba en la casa de ustedes, ya para dormirme, y puse en mi buró, puse mi pasaporte, puse dinero, puse mi cartera, puse lo que me iba a llevar, ¿sí? Y no sé si recuerdan que en la época que yo estaba comentando, vendían unos cuadritos que se conectaban al teléfono de casa, que eran identificadores. Ajá. ¿Sí? Sí. O sea, estoy hablando de cosas ya obsoletas, ¿sí me entiendes? Es para que lo googleen todo lo que digo. Pregúntenle a los papás y a los abuelos. Sí. Sí, googleen. Y ya después de las 12 de la noche, apago mi lámpara y ya mi esposa y yo pues ya a dormir. Y a los minutos suena el teléfono. Y lo primero que pensé son aquellos que me van a decir algo para mañana. Entonces levanto el teléfono. Ustedes me van a decir cómo es la expresión correcta de lo que yo escuché. Cuando yo levanto, como distorsión, con reverb, con una cosa, un efecto feo, ¿sí? Y yo sí. Prendí la lámpara y colgué. Y volvió a timbrar. Así como una voz muy distorsionada. Y colgué. Pensando que mi amigo Osvaldo me estaba haciendo una broma, ¿sí? Que me habló para decirme algo, pero Sí. ahora cómo nos llevamos. Entonces pongo el identificador y remarco el número y me contestan: Funeraria Dolores. Ah, canijo. Digo, compadre, lo que pasa es que me están hablando de ahí. No, señor. ¿Cómo no? Si no, digo no. Dije, perdón, marqué mal. Colgué y de uno por uno y entró la llamada inmediatamente y Funeraria de Dolores, buenas noches. O buenos días. Le digo, soy el mismo. Estoy marcando el número que me aparece en el identificador de llamadas. Me dice, a lo mejor se están cruzando las líneas. Ok. Bueno, ¿puedes descolgar tu teléfono para yo marcar? Me dijo la persona así. Marqué y marcaba ocupado. Y ocupado. Hasta que entró Funeraria de Dolores. Le dije, ¿soy yo? Y otra persona que estaba con él, ¿quién? ¿Qué quiere? A ver, pásamelo. Oye, ¿qué onda, compadre? Le dije, mira, güey, recibí 2 llamadas y estoy regresando la llamada, güey, ya me dio curiosidad, güey. No, compadre, o sea, aquí nadie te ha hablado, güey. Mira, el número que me aparece es este y este. No, dijo, aquí el número que es este. ¿Cuál me dijiste? Este. Dijo, sabes que sí es de aquí, güey, pero es de una oficina, güey, está cerrada ahorita, no hay gente. Era el número, o sea, digamos que entró al conmutador, por decirlo de alguna manera. Si me están hablando de otro número, ¿por qué me está contestando otro número? ¿Sí me entiendes? Y pues ya, para no echar el cuento, lo dejé descolgar el pinche teléfono, ¿va? Y así fue. Al otro día, en la mañana, 7 de la mañana y todo, yo vivo en Las Fuentes y tenía que ir al centro de San Nicolás. Y agarro un taxi en la avenida. Y ya me subo con el taxista y todo. Y le dije, ¿me llevas? En San Nicolás hay 2 plazas. La que está enfrente de la iglesia y la otra plaza está frente de un gimnasio. Sí. Le dije, ¿me llevas a la plaza del gimnasio, por favor? Y cuando llegan a la presidencia, ¿sí?, me dijo 20 pesos. Ya no le quise decir nada, ¿sí?
Entonces le di el dinero, le di las gracias, me bajé, me fui por atrás del carro. Cuando subo a la banqueta, al mismo tiempo escucho un ruido y adelante un señor, sí, nunca se me va a olvidar, hace la cabeza hacia arriba y se le cae algo que él traía en las manos. Y en el mismo, cuando yo veo, en un momento volteo para atrás y un camión materialista se llevó al taxi, güey. Lo volteó todo así, sí, para el lado donde estaba yo, sí. Entonces se cuenta que se fue así el camión. Entonces vi todo y cuando volteé ya estaba el señor aquí atrás de mí. Y el señor me dijo, estamos hablando que eran 7, 8 de la mañana. Dijo el señor, no me lo vas a creer, dijo, pero venías y atrás de ti arriba, no sé qué era, con unas alas enormes. Eso fue lo que me dijo. Anduve inquieto todo el día. Ya no quería ir. Dije, ya fue lo de anoche, lo de ahorita. Entonces, que no vaya a pasar algo. Sí. Sí. Sí, inquieta. Gracias a Dios no pasó nada, pero no disfruté la vuelta. Y me quedé con eso. Entonces, por eso preguntaba si en lo paranormal esto entra. Sí. O tiene que, porque una cosa es que me quedé inquieto, pero no tuve miedo. Simplemente dije, ay, por tantito y me toca. O sea, un golpe. Porque, ¿cómo hubieras quedado? O sea, son de las cosas que me ha pasado, vaya. Sí. Ahí claramente es un mensaje de protección, un mensaje de que hay que tener cuidado en algo, una cosa determinada. No sé si después de eso vino alguna situación que te marcó, ya sea en cuestión familiar, viene de la parte de atrás, sí. Es un camión, o sea, son la vida que llevas acumulada, lo que te enseñan, la educación que tienes, tus ideas, todo. Este es el camión. El carro viene siendo lo que te niegas a entender, lo que niegas a captar. Se lo lleva y entiende la lección. Es como que te gritan, entiende la lección. Tú tienes un testigo que dice, traías algo atrás. ¿Qué te están diciendo que comprendieras? Por eso te pregunto, ¿qué pasó después que dijiste, no había visto yo esto antes? O, ya no voy a trabajar de esta manera, o voy a trabajar de esta otra. Que te obligó a dar un giro de 180 grados. Lo que pasa es que me empezaba a sentir yo... Puede ser salud, puede ser trabajo, puede ser familia, no sé. Me sentía muy observado. Me sentía... si yo platicaba que me estaba yendo bien, como yo sentía que a gente no le gustaba que me fuera bien. Y hablo de amigos y de familia y de no amigos, porque los amigos se cuentan poco. Sí. Yo tengo amigos yo tengo gente con la que voy a la iglesia y tengo gente con la que no voy ni a robar. ¿Entiendes? Sí. Entonces, me pasa eso. Pero un poquito más adelante me habla un amigo que ya falleció y me dice, oye, ¿no me puedes prestar dinero? Digo, sí, ¿cuánto ocupas? 5,000 pesos. Digo, creo que sí te los puedo prestar. Sí. Fuimos al cajero que está en la plaza esa, a 100 metros de donde pasó el Banorte. Fuimos ahí. Nos bajamos y donde nos bajamos iba un chavo en un taxi y se me queda viendo a mí. Nos metimos al cajero y el chavo se paró y se bajó del carro y se recargó atrás. Nos metimos a la farmacia Guadalajara a comprar lo que iba a comprar él. Y cuando salimos, me estaba viendo. ¿Qué te vio? Me veía a mí. ¿Pero qué te vio? Si era yo, sentía como que estaba buscando a la persona. Como que confirmando. Sí. Y como que quería hablarme.
pero no se atrevía porque yo soy una persona que siempre vivo mal encarado, ¿sí? Y cuando me siento en una situación incómoda, más se me refleja mi cara, ¿no? Entonces ya nos subimos al carro, le digo para atrás y nos fuimos, él siguió ahí. Le dije, párate, y le bajé el vidrio. Le dije, soy yo, me parezco, ¿qué, cabrón? Pues estaba dentro del carro ya, ¿verdad? Entonces, pues sí, ¿verdad? Así sí, ¿verdad? Así sí. Y me dijo, Junior. Ah, cabrón. Sí soy. Junior me conoce los que cuando yo empecé, porque mi papá, pues, mi papá descanse, yo me llamo como él. Ajá. Y le digo, sí. Oye, es que te quería decir, falleció tu padrino. Le supe hace como 2 meses que falleció, allá en Saltillo. Qué bueno. Yo soy el que vendía cassette en la pública y me empezó y sí lo vi que ya después, ¿quién era? Le digo, no, muchas gracias y todo. Pasaron los días, voy a la casa de un baterista que iba a ver una carnita asada. ¿Sí? Y estaban ahí que prendiendo el carbón y cuánto. Era una casa donde yo nunca había ido. ¿Sí? Cuando yo llego a esa casa y todo, llega la dueña de la casa. O sea, ¿Era casa rentada o qué? no, ella era mamá de la esposa del baterista. Ok. Entonces llega y hace esto conmigo, mira. Buenas noches. O sea, a mí así y el otro para abajo. Y se metió. Y le hablan a mi amigo, Pepe. Le hablan, Pepe, ven. Y se metió. Y viene. Oye, te habla la señora. ¿Te habla, güey? ¿Para qué, güey? ¿Te habla, güey? Me metí y la señora estaba sentada en la mesa con una velita y se estaba echando algo en sus manitas y me dice, siéntese. Pues yo me senté. Mira, todavía ahorita siento que me está pasando algo aquí, güey. Y me senté y me dice, usted últimamente ha andado con esto y esto y esto. Pues o sea, ¿a quién no le duele la cabeza? ¿Sí me entiendes? Pero que esto, no, le dije yo, ahorita estoy bien económicamente. Y, o sea, por más de que me estaba diciendo, yo le tumbaba lo que me preguntaba. ¿Sí? Y me dijo, hace poco usted perdió a una persona, hace 6 meses. Un hombre aperlado, así, y que se dedicaba a esto. Y yo lo relacioné con el señor del taxi. Y sí, esa persona era mi padrino y él hacía trabajos de lectura de tarot y de limpias y esas cosas, ¿no? Colega. Entonces me dice, él está ahorita con usted y siempre está con usted. Me dice que quiere que le pongan 9 veladoras amarillas con 3 rosas amarillas. O sea, yo lo que estoy diciendo, si usted entiende lo que yo estoy diciendo, porque eso no lo inventé, ¿sí? No, sí, es cierto, es correcto. Entonces yo le digo, ¿y dónde quiere que las ponga? Un lugar que tú sabes. Donde usted enterró el amuleto que le dio. ¿Sí? Entonces, ¿cómo? Si ese lugar, Nomás tú sabías dónde lo ves. mi papá y yo, ¿dónde lo pusimos? Y ahí quería la veladora. ¿Sí? Entonces, con esas cosas que te digo, que no me dan miedo, ¿verdad? Si en verdad esa persona está conmigo, pues qué padre. Porque no, en mi mente no lo veo como algo malo, en mi mente. ¿Sí? Como hay gente que dice que si pasas por una iglesia y te persinas, que abres un portal. ¿Sí?
Y que en la iglesia el pararte y el sentarte tiene un significado Eso igual. ¿Sí? O sea, he escuchado mil cosas, entonces, pero como dicen que el que no sabe, pues, a lo mejor le sucede, pero no siente miedo. ¿Sí? Muchas veces el pecar de ignorancia, todo el mundo creemos que, pues yo no sabía, no me van a decir nada. No, pecas por ignorancia, ¿sí? De hecho. Entonces, como que hay consecuencias. En esta cuestión es de la energía. Sí. Sí hay consecuencias. En el caso que tú estás presentando, es real, amigos, es real. Si se ponen las veladoras, sobre todo, por ejemplo, el señor que comentas, tu padrino, Félix se llama. Félix, Se llama. Félix, que se dedicaba también a las lecturas y hacía sus trabajos, que haya sido. Tienes una estrella, lo que le llamamos una estrella, ¿sí? Que a mí me estuvo protegiendo mientras hacía la lectura, me dedicaba a lo que me dedicaba e hice mi vida como la hice. Esta estrella que yo tengo, que es benévola, que es de protección, se la cedo a alguien que tiene todo mi cariño, que considero muy cercano a mí, ¿sí? Entonces se la cedo. Al partir yo se la cedo. Pero ¿cómo se la vamos a dar a entender? ¿Hace cuánto fue el accidente después de que te enteraste que ella ha fallecido? Fueron varios años. Entonces, si ya te tenía en protección esta persona, al partir te la quiero dejar, esa protección permanente. Entonces, ¿qué? ¿Cómo le hago? ¿Cómo tiene que ser? Y se van engarzando los eslabones que te van a venir llevando a la casa de esa señora. Sí. ¿Y qué te va a dar el mensaje? Tú tenías que hacerlo. Eso es una herencia de vida en vida, ¿sí? Porque se la entrego a él cuando yo muero. Se la estoy entregando en vida. Cuando yo muero ya no puedo dar nada. Okay. ¿Sí? Entonces te llevas esa carga contigo. ¿Sí? ¿Y él para qué ocuparía las velas? Así como para ser más entendible, Sí. las cosas. Las velas acomodadas, ¿sí?, son una especie de portal, pero también es un cierre de ciclo. Okay. ¿Sí? Si te dijeron que las pusieran de determinada forma, es para una situación. Si con un pentagrama, es para otra situación. Si son en línea, otra situación. Si las pones al azar, es otra situación. ¿Cómo las pusiste? Nada más la pongo. Así, donde estaba, vamos a ver, ese es el cuadro, arriba del cuadrito, y las tres rosas al lado. Era un cierre. Así fue. Es un cierre. Las pones en círculo, es una apertura de algo. Sí. A lo mejor las ponías en círculo y ya no te convertías en autor de canciones regionales, sino te ibas a, no sé, a grabarle a grupos gringos de otra magnitud. Pero tu misión era ponerlo de esa manera. Y es para lo que él te brindaba esa protección de vida. ¿Y tiene algún simbolismo el color y todo eso? Sí, o sea, varían mucho los símbolos. En este caso el amarillo es prosperidad, es protección, son muchas cosas. En eso lo relacionamos con los colores de los rayos, que es rayo azul, el rayo violeta, bla, 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 bla. Pero también hablamos de los chakras. El chakra amarillo, donde corresponde, etcétera, 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 etcétera. Por ejemplo, hablamos de complejos, de manías, de defectos, de alcoholismo, de drogadicción, bla, bla, bla. Entonces, son 9 diferentes. ¿Qué tanto te estaba protegiendo? ¿De qué tanto te libró? ¿Sí me explico? Sí, claro. Ahí ya dependería meternos más a fondo. ¿Qué viene después? ¿Qué se presenta después de esto, ¿no? En la oficina, que era la primera casa donde yo puse eso, actualmente es como una oficina para mí, donde trabajo, donde grabo cosas con amigos y todo. Mi cuñada y mi hermano, Raúl, vivieron un año en esa casa, mientras le entregaban a ellos su casa. Entonces, mi hermano, vio que pasó un niño en esa casa. Y mi cuñada decía, no, es que es una niña.
yo vi a la niña. Y a 100 metros de la propiedad hay un taller de mofles, que la persona del taller, se los juro, que tengo fotos cuando éramos niños de las fiestas, y el señor aparece en algunas fotos, y si ustedes lo ven ahorita, casi está igual que en la foto. Sí. Gente que no cambia. Gente que no cambia. Que tiene mucha tranquilidad, que en el taller donde él tiene su negocio, tú te sientas y te relaja, platicando con él y todo. Y le pregunto, le dije, oye, fíjate que esto, porque él hace mucha oración para gente enferma y todo eso. Exacto. Él. Por eso está equilibrado, está armonizado. Sí, entonces siempre está en la oración con la gente. Es como aquí cuando entras aquí al canal. En principio cuando llegué pues, se sentían muchas cosas y empezamos a limpiar. Y ahorita todo el que entra se dice, oye, qué rico se siente aquí. Sí, yo le dije a Alex, ahorita cuando entré, te dije, oye, me siento raro, güey. Sí. Dijo, no es una broma. No, dije, no es una broma, cabrón. Le dije, ¿verdad? Bueno, todo lo que traía se quedó afuera. No entró aquí. Ok. Eso me parece bien. Y me dice el señor, vamos a ponerle nombre a las mentiras. Se llama Chuy, el señor. Sí. Y le digo, oye, Chuy, mi hermano vio un niño y me dijo, es que son 2 niños y una niña. Pero no están ahí. Ellos pasan. No es el lugar de ellos. Está ahí. Nomás es el paso nada más de Nada ellos. más. Como hay en todas las casas pasa eso. En todas las casas, empresas, en todos lugares. Entonces, ok, perfecto. Yo nunca me he sentido incómodo, yo nunca nada. Una vez fue un padre a bendecirnos porque íbamos a iniciar un negocio. Y dijo el padre, yo siento algo aquí. Que el padre es amigo de nosotros, le dicen el padre mojón. Sí, porque así le decían de muchacho. Sí. Entonces, dijo, ¿quieres que...? No, así déjalo. ¿Me entiendes? A mí no me hacen daño. A mí. O sea, no sé. No le di importancia en ese momento. Tiempecito después, me habla una persona de una iglesia para cantar unas canciones, 2 canciones, en unas maquetas. ¿Que cuánto le cobro? Y le dije, si es para la iglesia, vente. Y si quieres dejar ahí algo, 20, 50 pesos, está con ganas. Y si tu no, voluntad. no pasa nada. Dijo, ¿puedo invitar a una amiga? Le dije, compadre, no, güey, una amiga bien de la iglesia. ¿Sí? Le dije, pues ahora. Invita a 2. Sí. No, pues no, yo solo dije, pues no, va a haber rifa, qué chingas. Sí. Entonces llega la muchacha, que son muchachas, pero ya son grandes de edad. ¿Sí me entiendes? Entonces llega y dice, vamos a suponer que este cuarto que están viendo ustedes aquí, así está el estudio. ¿Sí? Pero antes, aquí donde está esto, era una pared, había un pasillo. Quitamos el pasillo. O sea que usamos nada más la estructura de bardas y eso, y la casa la reacomodamos para ya yo vivir. ¿Sí? Porque era un choricito donde un pasillo y un patio. Entonces yo lo amplié. ¿Sí? Y se sienta ella y su amigo estaba allí con el micrófono y yo estaba de este lado grabando. Y empieza ella. Aquí atrás había una ventana, ¿verdad? Sí. ¿Dónde está atrás usted? Ahí había una ventana. Ok. Oye, allá anda un señor que trae un sombrero así de paja, de color caqui, pantalón, así. Yo atrás del monitor de la computadora, un cuadro de fotos chiquito, donde viene mi abuelo de 60 años, mi abuela de 15, ¿sí? Y los padrinos, pues ahorita de que se asustan, hombre. Sí. Y los padrinos y el bebé. Me acordé de alguien. Era el bautizo del bebé, o sea, de un tío mío. Y agarro la foto y se la pongo. Perdón. Y se la pongo la foto, así inmediato. Y me dice, él. O sea, mi abuelo. ¿Sí? Y yo,
¿dónde va? Me dice, está él, está una persona perlada, como me dijo, Félix. Sí. Y ahí, 2 niños y una niña. La niña quiere que le traigas una muñeca. Cosa que haces fecha que no la llevaron. No se la lleves. Dije, lo tengo que consultar con alguien para si es de barro, si es de plástico, si es de... Pero no la ¿Y llevé. para qué también? No, Pues es que es el portal para brincar. Sí. Entonces no quise. Y siento ahorita una sensación en mi cuerpo, no muy chida. O sea, sí siento algo como que siento que como que es una deuda. ¿Me entiendes? Que me siento como que debía Como haberlo que me hecho. falta hacerlo. Sí. Si lo vas a hacer, Es que no quiero. bueno, Por eso a lo mejor vivo con eso. una cosa es que no quieras y otra cosa que tú quieras hacerlo. Ya lo que tú decides, pero si decides hacerlo con ramas, forma una figurita y entiérrala, ahí déjala. Pero dile, aquí está tu muñeca, y te la llevas lejos de tu casa y la entierras. Y les voy a platicar lo último que pasó. Ha habido cosas que cierro la puerta de la... ¿Se ha sido mi oficina, va? Ay, qué bien. Nomás es un solo cuarto. Lo demás es una cocina y un bañito. En el patio cuando hago carne asada le digo, sálganse todos para orinar. ¿Sí? Entonces, estoy ahí. Que dice, ese fue el comediante. Entonces, cierro la puerta y la puerta empieza a moverse, por Dios santo. Desgraciadamente me ha pasado nada más con mi esposa e hija una vez, que mi esposa dice, es que se cayó algo. Yo abrí y no se cayó nada. Pero es una cosa que mi esposa le quiere dar una explicación. Entonces, para no diferente. enfocarse en eso. Y hace bien. Es Y su la protección. otra, un amigo que ya falleció, nos pasó, 2 veces nos ha pasado eso, que la puerta empieza a moverse sola. Y soltarse. Y la abro y adentro prendo foco y todo está normal. ¿Sí? Y lo último que pasó, que íbamos a hacer una grabación ahí. Mis grabaciones son tipo ya con maquetas hechas por midis y grabar bongos o grabar bajos o algo, voces. No es para grabar baterías ni nada de eso, sí. Son para mis maquetas de mis canciones. Sí. Y a veces amigos les hacemos también cosas. Entonces cuando yo llego ahí, meto la llave para abrir y no abre la puerta. No me abre la puerta. Y mi amigo se sube por enfrente, Juan, baja y dijo, se metieron a robar. Yo he visto en casas de amigos que se han metido la gente y se ve que trasculcan. Sí. Y tú sabes cómo se ve que trasculcan. Pero mi oficina no. Parecía que había explotado el gas. Sí. Entonces yo le digo, empiezo yo a hacer un reconteo, porque malamente tenía 2, 3, 4 cosas que no costaban 100 pesos. ¿Sí? Y me voy sobre eso. ¿Sí? Y ahí está. Ya la veo. Y veo la computadora. Y veo esto. O sea, lo que yo me importaba. Ajá. Ahí estaba. Ahí estaba. No se llevaron nada. Una pedalera. O sea, efectos para guitarra. Perfectos. Sí. Enorme box de 2 pedales de Bulbos en la escalera que está en el patio para subirte a la terraza. Tirada ahí. No se llevaron nada. Simplemente ellos para Todo se movió nada más. para robar a gusto me pusieron el candado por dentro de la puerta. Sí, pues si yo llegaba yo no podía abrir. ¿Sí? Y ellos poder huir. Entonces con el tiempo, bueno, pues yo para comenzar junté todo y me lo llevé a mi casa. Y ya conseguimos rejas y conseguimos esto como prisión. Encerramos todo. Pero hubo una persona que ya puntos tomados, punto no sé qué, unos huercos. Uno de ellos dijo, no hombre, güey, nos metimos ahí ¿me entiendes? Yo en ningún momento quise investigar quién fue, ni nada, ni andar diciendo, que si me los llevo. No, yo dije, ya me pasó. La señal es
proteger más mi Segura. lugar. Y que Dios los bendiga, porque si en otra casa les hacen algo, no fui yo. ¿Me entiendes? O sea, que Dios los bendiga. No quise saber. Y alguien me platica. Me dice que el muchacho platicó, se había metido y que las cosas estaban volando. Y que uno de ellos lo levantaron para arriba. Por eso se fueron. Y por eso no agarraron nada. Nada. Esto es lo que se le llama en Hollywood el poltergeist. Normalmente hacen ese tipo de cosas, juegan, es su forma de jugar de ellos. Entonces, Pero a la vez sirvió de protección, porque realmente claro. pues no. Eso fue lo que hizo que no agarraran nada. Ellos estaban jugando, ellos llegaron cuando ellos estaban jugando, que es la forma de ellos de manifestarse. Pues, ya, pues bueno, ya las cosas pues hicieron su desorden y todo, ya empiezan a brincar en la línea que divisoria de lo permitido. Ya no estoy en mi terreno, sino ya brinco en lo material, a lo físico. Entonces ahí es cuando hay que detenerlos. Entonces, pues me dio gusto que no se llevaron nada. Me sirvió para yo proteger más mi lugar. Digo, porque eso está lleno en todas partes, gente así, ¿sí? Y no vas a detenerlo nunca. Si no te proteges, y aunque te protejas, si te quieren fregar, te van a fregar. ¿Se van a fregar? Sí. Bajo cualquier circunstancia. Pero alguien me enseñó que tú duérmete, güey, y deja que se roben tu carro. O sea, no pasa nada. Que se roben el carro, no otra cosa. Sí, y no que te hagan un daño a ti. Que quede en el carro. Te damos la bienvenida a CAFA, Centro y Escuela Holística, el espacio donde tu cuerpo, mente y espíritu se conectan. Astrología, tarot, numerología, biocodificación, cábala, reiki, terapia con imanes, conoterapia, masaje descontracturante y limpias energéticas. Además, contamos con cursos de tarot y numerología. Ven a CAFA y descubre un nuevo camino hacia el autoconocimiento y la sanación. Antojo de una barbacoa auténtica y deliciosa, entonces tienes que venir a Tacos El Amigo, donde preparamos la mejor barbacoa 100% de res con el sabor que tanto te gusta. Ya sea que la quieras por kilo para compartir con la familia o en tacos bien servidos para disfrutar en el momento. Aquí encontrarás calidad, tradición y un sazón inigualable. Contamos con 4 sucursales para que siempre tengas una cerca de ti. Visítanos y descubre por qué todos dicen que no solo somos una barbacoa, somos la mejor barbacoa. Tacos El Amigo, el sabor que conquista con cada bocado. ¿Eres creador de contenido y vas a empezar tu proyecto de live stream o podcast y no sabes dónde grabar? ¿O si ya lo tienes y quieres cambiar de estudio o mejorar la calidad? Deja de perder el tiempo y ven a TV Monterrey Studio. Estudio con todas las herramientas y facilidades para tu proyecto. Live stream, set de video, iluminación, producción de podcast, green screen, dirección de cámaras y floor managing. Agenda tu cita sin compromiso y ven a conocer las instalaciones, o bien, si quieres reservar tu sesión de grabación, pregunta por nuestros precios accesibles en nuestras redes sociales. TV Monterrey Studio, live stream y podcast. Cámaras de seguridad. Network Solutions del Norte. Sistema de alarma residencial con automonitoreo. Somos expertos en soluciones electrónicas, controles de acceso, biométrico, numérico y con tarjeta. Contamos con técnicos capacitados y certificados, videoporteros IP y análogos. Llama ya al 8120-431327 o manda WhatsApp. Contamos con kits profesionales de cámaras de seguridad con precios económicos. Cámaras full color, domo para interiores y cámaras antivandálicas. Manda mensaje al 8120-431327. Kits desde 6,500, todo incluido. Sistemas de alarma residencial con monitoreo desde tu celular. Búscanos en Facebook como Network Solutions del Norte.
Las notificaciones de alarma llegan de inmediato a tu celular, sin anualidades ni pagos mensuales. Kits básicos desde 5,000 pesos ya instalado. Control de acceso para todo tipo de puertas. Kits básicos de apertura con botón desde 3,800 pesos. Llama ahora o mándanos mensaje por WhatsApp al 8120-43-1327. Pues ahora sí, continuamos ahí con esta excelente charla, Gilberto. Ahorita, pues en un comienzo nos enfocamos mucho al tema de lo que es la composición, pero pues también eres productor y también tienes distintos proyectos también aparte de composición. Has estado en agrupaciones. No sé si quisieras compartir algo referente al grupo Taurus, que pues fue básicamente la apertura, hablando por el tema musical, no de composición. Sabemos que pues es un aprecio diferente, los proyectos realmente son variados. Cada proyecto tiene sus características, un saborcito diferente. No, ustedes sí me están sorprendiendo mucho, sí. Porque hace poco me dijeron, oye, vamos con una señora que adivina, que todo adivina. Pues ahí voy, güey, pues ya sabes, traigo mis demonios internos, güey, ¿ya te diste cuenta? Gracias a Dios. Y fuimos, ahí con la señora, que era muy buena para adivinar. Y tocamos y soy adentro. ¿Quién es? Dijo, no, que adivinaba, güey. Dije, ya empezamos mal. Ya vámonos. Sí. No, pero tú me estás comentando de Taurus. Taurus fue una experiencia muy bonita, porque en ese tiempo el cantante era Luis Padilla, el cantante de La Firma. Ajá. Y gran compositor, no más intocable. Él ha grabado más de 60 temas para empezar a hablar. Sí. ¿Sí? Estaba el Kirri en los teclados, que era el fundador de Límite. Sí. Y después ahorita está en la casetera. Checo Ponce, que era el guitarrista que es el de Límite, ahora LMT. Entonces había un cuadro muy, muy importante de ahorita. El productor se llamaba Juan H. Barrón, que era el baterista de Los Cachorros, de Juan Villarreal, que sacó un estilo muy particular de lo que es la batería. Él muere produciéndonos a nosotros y haciéndole una producción que se llamaba La Vaquerita de la Cumbia, que era Alicia Villarreal. Wow. Grabada con músicos de Taurus y con la voz de ella. Si pegaba La Vaquerita de la Cumbia, se iba junto con Luis Padilla a ser parte del grupo ella. Y si el grupo Taurus pegaba, pues era el grupo el que iban a sacar para allá, ¿no? Teníamos esas dos opciones, ¿sí? Al morir él, pues ya no se pudo hacer nada. Se hizo un intento de seguir con el proyecto, pero pues no. Pasa el tiempo y un tío del Kirri, el señor Juan Ángel Flores, invita a los muchachos a formar Límite. Hubo un Límite donde Luis Padilla entró como cantante al morir Juan H. Barrón. Jorge Lozano, el ingeniero de conspiración, nos abriga por un tiempo, unos meses, y con el nombre ya de Límite. ¿Sí? Pero todo está marcado ya. Tenía que ser así como el límite importante, pues sí. Ya fueron ellos, ¿no? Ya no el límite que sacamos nosotros de algunos meses. Pero sí, fue una experiencia muy, muy, muy bonita, donde todos aprendimos bastante, y me da gusto a 35 años de eso, yo creo, ver cómo, porque fue como en el 91, cuando Juan muere, cómo ahorita yo veo a mis compañeros que hicieron éxito, que les va muy bien, que hicieron una carrera importante, y la verdad, siempre el verlos me da un gusto. Sí, tengo muy buen sabor de boca de ellos. Excelente, pues sí, realmente un proyecto que como bien comentaste, o sea, en su momento pues era como que picando piedra, pero realmente agarraron todas las bases para tener la trayectoria que ahora tienen.
A veces le hablo a la hija de Juana Chavarrón, le hablo y le digo, o le escribo, siento mucho el perfume de tu papá, hoy. Y ya a más de 20 años que murió. ¿Sí? Y a veces siento no sé si es la esencia, el aroma, no sé cuál es la palabra correcta. Clarisencia se llama ese. Pero a veces lo siento, sí lo siento. Sí, son los nexos que tenemos en vida. Como lo que te decía, de que mi estrella que me protegió te la paso a ti. Ese tipo de esencias son las que van, en tu caso, se notan más, porque personas que se dedican a la composición, que tienen la inspiración, son fácilmente contactables, ¿no? Por estas cosas. Son más evidentes los brincos o los puentes que hay entre lo real y lo irreal. Y me refiero a lo irreal, no la mentira, sino lo que no es de este mundo, lo que no es palpable físicamente, ¿sí? Que uno puede decir, no es posible, ¿cómo va a sentir el aroma del Señor? Sí se siente, sí se siente. Sí. Una vez que me sentía muy mal porque yo padezco el ácido úrico de muchos años. Por lo emocional que eres. Y fui a consultar con un doctor de chochitos. Y el doctor me explicaba, ¿a qué te dedicas? No? Pues yo escribo canciones y todo. Dijo, ¿sabes que a ti llega esas personas que ya no existen? Llegan y te dicen al oído, yo quiero que escribas esto, que digas esto. Sí. Ponte a escribir esto. Y de ahí tú haces cosas así. Dijo, pero ahorita la gente que se te está acercando es el que le gustaba el menudo y el chicharrón. Y te están diciendo, traga chicharrón por mí. ¿Sí? Y entonces yo pensando, pues ponte a componer tú, güey. ¿Sí me entiendes? ¿Hasta para allá? Sí. No vas a quitar la chamba. Pero sí pensé que a lo mejor tenía una lógica lo que es una lógica, sí, definitivamente, porque se necesita sensibilidad de la persona para escribir eso. ¿Cómo tiene sensibilidad? Escuchas. Así como nosotros escuchamos, pregunta por fulano que nos ha tocado, pregunta por fulano, son tantas esencias, son esto, son lo otro. Así ustedes escuchas, no te imaginas la frase, la escuchas o la ves escrita. Sí. Y es lo que escribes y a partir de ahí empieza el eslabón para que se abra la cabeza o se abra la tina que va a tener la canción. Es ver la frase o oírla y que la pones en el papel y empiezas. O los primeros acordes y ahí empiezas. Yo lo que le tenía mucho miedo es a una inyección. Tenía pavor que me inyectaran. ¿Sí? Y un día esperando, mi esposa es QVP y en ese momento no se recibía, éramos novios y la estaba esperando a que saliera de clases para ya llevar a acompañar a su casa. Y volteé y habían un cartelón escrito a plumón que decía, ¿y tú por qué no donas un poco de tu sangre? Y yo lo relacioné con el piquete, ¿sí? Que me dolía. Entonces, esa frase me la robé de ese cartelón. Y escribí, ¿y tú por qué no revisas tu interior? Quizás no encuentres algo que te pueda dar yo. Es una canción que me grabo pesado, ¿sí? Pero siempre observo, siempre escucho, siempre a todo le saco como un beneficio. El lado bueno. Sí. Desgraciadamente, es mi punto de pensar. Para escribir un éxito se ocupa nada más 3 acordes y decir la verdad. Es como llega alguien, nada más. Y desgraciadamente, pienso yo que el amor es como una locura temporal que no es para siempre. No. Esa química en el cerebro, porque está en la cabeza, no está acá, ¿sí? Dura poco. Entonces yo siento que lo que sucede, el tema mundial que pasa en ranchos, ejidos, ciudades, metrópolis, como quieran llamarlo, en todo sucede el dolor, la traición, ¿sí? Y cuando escribes sobre esa línea, ¿sí?
se oye un poco feo, por no decir otra palabra, pero como que son las canciones que más abrazan, las que los hace sentir. Los hace sentir. Sí. Esa es la palabra. En una situación que es como si fuera algo repetitivo. Un comercial que saliera cada 6 minutos. Es que quieras que no, el dolor y las situaciones difíciles son las que te hacen vivir, son las que te sacan lo que eres en realidad, son las que te dan las lecciones, como contábamos hace rato. Dicen, estás loco, güey. Me dicen, ahí está mi cariñito. Digo, sí, mi cariñito, nomás cada 10 de mayo se la tocan a la señora, güey. Sí, pero estar pensando en una persona que te hizo algo, a veces es de a diario. Hay gente que no lo supera. Sí, no es de una fecha en especial. Exactamente. No. Eso es refiriéndose a los conceptos de composición, ¿no? Sí. Yo no estoy en contra de escribirle al amor, porque sí le escribo, ¿sí? Y le escribo al dolor. Y le escribo a marranadas, ¿me entiendes? Pero Una que otra. Pero en todas las formas de expresarlo, siempre hay alguien que siempre figura alguien que te hace recordarlo. Sí. Y es la que te hace escribir. Sí. Son tus maestros. Dices, me la hizo y me causó dolor. No, es tu maestro. Sí, porque gracias a él, gracias a ese maestro, maestra, bueno, en este caso maestra, ¿verdad? Obviamente. Sí, ¿verdad? Bueno, gracias a esa maestra estás haciendo la carrera. Y pregunto no por el chiste, sino porque también puede ser un hombre, un papá, un vecino, un amigo que te traiciona y te causa mucho dolor. Claro. ¿Verdad? Sí, yo me refería al dolor y a la traición. En general. En general. Sí. Así es. Entonces, es lo que te está diciendo, es lo que te están enseñando. Hace poco hubo una convocatoria para hacer un dueto entre dos artistas, ¿sí? Gruperos. No quiero decir los nombres porque a lo mejor ni se hace el asunto, ya quemé el asunto. Pero los dos son importantes, ¿sí? Como para que uno le queme o le gane al otro, ¿sí? Entonces hablo nada más de una coincidencia. Pero los egos, ¿cómo van a estar ¿sí? ahí? Que se enamoraron de la misma mujer sin saber uno y otro, y que a los dos les dijo que no, ¿sí? Y salvo por un lado, ¿me entiendes? O sea, sí. Hay artistas que no les gusta ciertas cosas en las canciones. Muchos porque sus esposas ya hubo algo que pasó con otra persona, sí, y piensan que se la está dedicando. Entonces ya perdiste tú también. ¿Sí? Entonces hay señores también bien grandotes de edad que andan jalando y no les puedes escribir una canción de que se está enamorando, ¿me entiendes? Tienes que pensar mucho cómo disfrazar las cosas. La estructura para que se le crea cuando la canta. Sí. Porque empiezan a cantar y ya se empiezan a burlar. O sea, quien lo oye. Sí. Pero hay de todo. Y en cuanto al tema de producción, ¿a qué grupos o artistas te ha tocado producirles el disco? A Charlie, el ex Magneto, le hice un segundo disco grupero. Trabajé también como asistente de producción con Celso Piña en el disco de El Rebelde, y en otro disco que no recuerdo cómo se llama, pues fue en El Rebelde, sí. Grabé en Barrio Bravo, grabé una guitarra que me pasó una anécdota muy chistosa, no sé si lo puedo platicar. Sí, adelante. Claro. Mi compadre Chapas, que es el acordeonista de Los Humildes, era invitado a grabar una canción con Celso, porque era un disco de invitados. Fue de las primeras cosas que hacían así. Entonces me dice Chapas, agárrate la guitarra, compadre, para que se sienta, porque le faltaban instrumentos. Y yo me sabía esa canción, porque esa canción está escrita por Alfonso Herrera Maldonado. Entonces yo afiné la guitarra, me la microfonearon, o sea, todo, como si la fuera a grabar.
Y empezó la canción a grabar mi compadre, que es pues, un virtuoso. Y empecé yo a acompañarlo. Y había percusión, y había bajo, y había todo. Y cuando íbamos como a la mitad de la canción, vi atrás del vidrio a Celso Piña. Era la primera vez que lo veía físicamente. Y tocando y grabando, y él allá me impactó. Y yo acabé de grabar, escucho que todo bien. Ya mi compadre se quita el acordeón y dijo, listo, compadre. Y yo estaba esperando que me ayudaran para moverme. Y escucho que le dicen. Le dice Poncho, Celso, pero él no va a grabar la guitarra. Porque Celso dijo, ay, qué padre se oía la guitarra. No, pero él no la va a grabar. Va a venir un músico muy importante de un grupo que se llama Resorte a grabar la guitarra. Que eran invitados de lujo, cada grandotes de altas ligas. Y dijo Celso, no, pero esa guitarra me gusta. ¿Cómo se llama el disco? Barrio Bravo, ¿no? Yo me imagino de esos güeyes que están en las esquinas con las guitarras. O sea, me subió para arriba el cabrón y luego me bajó de... Y dile que no, y dile que no a Celso. Sí. Y entonces se quedó la guitarra con él. Y eso se llama Al Pensar en Ti. Y luego en otro disco grabé una canción que se llama Tu Revolución. Y ya fui asistente de producción. Anduve coordinando cosas y todo. De lo que está atrás del disco, vaya, ¿no? Y hay un grupo que se llama El Cartel de Nuevo León. Hay una canción que se llama El Pajarillo. Bueno, esos discos yo los hice 9 para Ramex. Y tuve la suerte de pues, hacer un éxito que todavía se toca. A pesar de que lo hice como hace 30 años. Ese tema. Sí, Ramex. Entonces, a mí se me hacía una ofensa una canción tan hermosa y compuesta por un maestro como Napoleón, desmadrarla a un estilo norteño, ¿sí? Entonces, como yo dije, ¿sabes qué? Como grabamos 12 canciones y salían 10, dije, voy a hacer lo posible para que no quede, ¿sí? Porque va a ser criticada. Es como si Amor Eterno la quieres hacer así, o sea, hay que respetar obras. Yo le digo a la mosca, Ale, no sé, ¿sí? Y aquel lo que yo le decía, te empinas, te empinaba, ¿sí? Entonces lo hizo, se llamaba, no sé, hace. Con eso la van a chispar. Pues eso fue lo que gustó. Y la canción fue el sencillo, y la canción les cambió la vida a ellos. Sí. Y actualmente produzco a La Mosca y su Cartel de Nuevo León. Ya le hice 2 discos y le estoy haciendo otro disco para la compañía Unimusic. Estoy ahí. Estoy también en la producción de Marrano. Sí, ya tengo tiempo ahí trabajando con siendo un granito de arena, porque es un equipo de gente muy pensante, muy creativa. Si la gente supiera en realidad qué cerebros están ahí. Pero son unos cerebrotes del tamaño del mundo. O sea, sí. Y es gente exitosa. Es gente sin vicios. Es gente que no habla con maldiciones. Quizás yo soy el único. Sí. Muy responsables todo. Y cuando se hace un disco de Marrano, son más de 30 gentes las que trabajan ahí. Es una producción bastante fuerte. Grandes productores, grandes cantantes, grandes músicos, muchas colaboraciones importantes también. Y he trabajado con otros grupos no tan conocidos y que después hacen famositos algunos, pero ese ha sido mi camino. Parte del camino de la producción. Sí, la producción. Pues amigos, muy buena trayectoria y lo que falta. Primeramente Dios. Va a haber mucho Gilberto Abreu para contar. Para que se den una idea, nomás es una probadita de lo que es este señor. Por eso decimos, estamos de manteles extra largos este día. Este día. Pues yo creo que ya ahora sí que el tiempo nos alcanzó. Y ahora sí. Con esto pues ya estaríamos cerrando, Gilberto. Agradecemos el tiempo. Realmente las experiencias que compartes y el hecho de que no sea algo que comúnmente compartas también, pues te lo agradecemos inmensamente. Aquí tienes las puertas de tu casa. En esta ocasión
pues es la primera vez que compartimos micrófono. Y no es la última. Esperemos que no sea la última. Sí, todavía me faltaron varias cosas, pero ya, en otra ocasión. Excelente, no, pues aquí tienes tu casa, un placer tenerte aquí con nosotros. A toda la gente que no tiene el gusto de conocerte, pues vaya y siga las redes sociales de Gilberto Ábrego. Pues, en el tema de composición, pues, estoy seguro que muchos van a decir, ya me acordé de esa canción. Bueno, pues, aquí... Y uno que otro va a suspirar. Sí. Ahí en Instagram tengo más fotos que cuando me casé. Ahí van a ver con quién tengo fotos y todo. Si pueden poner el super, Pedro, porfa, para que aparezcan ahí las redes de Gilberto. Ahí va a aparecer en pantalla y para que lo sigan. Ahí está apareciendo ese ex que antes era Twitter, sí, y en Instagram. Así es. Entonces, pues vayan y sigan las redes de Gilberto Ábrego. Nuevamente, muchas gracias. Muy interesantes las experiencias. Esperemos tener una segunda vuelta, que pues realmente son historias bastante interesantes, que estoy seguro que mucha gente va a empatizar con ellas y va a decir, a mí me pasó algo similar, etcétera. Y pues también del sector de Las Puentes, yo también tengo algunas experiencias en esa colonia, pero para luego las contamos. Pues nuevamente, muchas gracias por parte de los patrocinadores. No puede faltar su respectivo detallito. Ya no la soltó. Por parte de las eloteras, tostaditas de elotera, y por parte de Café Olwick. ¿A poco es de Colombia? Sí. Sí, es de Colombia. Otro. ¿Qué tan cierto? No, es que ya vi un programa de un comediante y por eso lo estoy haciendo. Y hay otro que es automático, es a distancia, ¿verdad? Es inalámbrica. Por wifi. Así estaba un cantante grupero, güey, que estaba de las 6 de la mañana formado, que los primeros días que iban a llegar les iban a un pase. Estaba ya. Muchachos, ya saben, vamos a empezar. Su pase, ahora sí vamos a tocar. Ya pasaste ahorita. Otra vez. Bueno, pues pues a ver, programamos una segunda vuelta. Esperemos que tengas oportunidad. Me encantaría volver. Muchas gracias, y a toda la gente, pues esperemos que les haya gustado este programa, que estoy seguro que sí. Facundo, ¿algo que quieras complementar? Pues nada, poco se puede decir del gusto de tener una figura de este tamaño aquí con nosotros. Alguien tan reconocido en la autoría, ya después desarrolladas las melodías que tanto nos hicieron suspirar, soñar y en algunos casos volver realidad nuestros sueños. Pero más sin embargo, ahora conocimos a la persona detrás de la autoría. Y en el caso de lo paranormal, conocimos aún más a este personaje. Que créanme, no será la última vez que lo tengamos por aquí. Así es. Pues muchas gracias. No, al contrario, ¿algo que quieras agregar, Gilberto? Pues no es para presumirles ni nada, pero sí soy de los pocos autores en todo Monterrey que siempre tengo temas disponibles. Es que ya saben. El que quiera grabar ya sabe. Bueno, también antes de cerrar me gustaría agregar un fuerte abrazo para nuestro manager, para AP Promotions, que también ahí ya va a estar anexándose al tema de los patrocinadores de entrada, para que vean el contacto directo con AP Promotions, que pues vaya, si realmente han visto recientemente este crecimiento que ha tenido por parte del proyecto, es precisamente por estarnos acercando con gente profesional, con gente que recomendamos ampliamente y que aparte de profesional son excelentes personas. Un fuerte abrazo para Alex Puente de AP Promotions, que pueden seguirlo también ahí por las redes sociales. Viene así tal cual como AP, está aún como representación, ¿no? Ahí los anexamos en la pantalla para que sigan las redes y estén al pendiente también, y si tienen algún proyecto que quieran darles impulso para un crecimiento, pues también para que lo contacten. Con esto cerramos el programa del día de hoy. Nuevamente muchas gracias, Gilberto.
un gusto conocerte. Muchas gracias por el tiempo, por la oportunidad que nos diste de poder compartir micrófonos contigo. Y pues ya con esto cerramos. Nos vemos el próximo jueves en punto de las 10:30 de la noche aquí en TV Monterrey Estudio, porque lo inexplicable merece ser contado. Buenas noches. Buenas noches.